Naging maugong kamakailan ang paghahamon ni Luis Neri sa ating pambansang angas, na si Cuadro alas John Riel Casimero, subalit bago pa man matuloy ang labang ito, isang kababayan natin sa katauhan ni Raymond Tornado Tabugon ang nagpalasap kay Luis Neri ng kanyang kauna-unahang knockdown sa buong karera nito. December 2016, buong tapang na hinarap ni Raymond Tabugon si Luis Neri sa teritoryo nito para sa bakanteng WBC Super Bantamweight title. Sa unang round, ipinamalas kaagad ni Neri ang kanyang husay at nagpaulan ito ng kaliwat kanang suntok hanggang sa McCorner ang ating kababayan. Dahil sa hagupit ng mga atake ni Neri madalas McCorner ang ating pambato na si Raymond. Ngunit 1 minuto at 13 segundo bago matapos ang unang round, sinalubong ni Neri ang right counter ni Raymond na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Nakatayo naman agad ito habang inaayos ang kanyang mouthpiece na tila relax na relax at itinuloy ang laban. Ahí se presentó precisamente y decía fue un golpe que no hizo daño en Luis Pantera Neri, pero en el afán de buscar el momento. Ok, bueno, ahí está el aporte. El Amazon sabe, señores, y arremete ahora Pantera Neri. Castigó la región blanda y ese golpe le dolió a Raymond el Tabugón. Pero pues nunca pensó que le podía contestar de esa manera. Sa pagpasok ng pangalawang round, patuloy pa rin sa pag-atake si Neri pero hindi ibig sabihin nito na aatras sa laban ang ating pambato na bumibitaw din ng malalakas na kanan. El título plata del Consejo Mundial de Boxeo y lo está ofertando en este momento, así que él sabe que poco a poco esa presión de ser campeón de algo le puede asumir la responsabilidad de seguir trabajando. Entra señor con izquierda, sabroso enganchito, poco a poco empieza a encontrar Neri, creo que Neri está proponiendo como que Patriota Neri se reservó un poquito, ¿no, Carlitos? Como que dijo, me voy a bajar tantito la velocidad, porque la verdad se puede, ya sabes, puede encontrarle otra vez la barbilla. No tenían que dejar de atacar totalmente, tienen que ser ofensivos porque y ahí está justamente el Panterita que queríamos ver. Pega en los guantes, es cierto, pero le sacude y conmueve justamente. Aguanta Tabugón el filipino. Es que los filipinos son bien corriosos, bien poderosos. El primer ejemplo, señores, bueno, pues el máximo ganador de títulos de Filipinas, que es justamente Manny Pacquiao. Apresuraba la gente de Sanfer, muy profesional, a quitar el banco, el descuido ahí de los seconds. Estamos en Tuloy pa rin ang pag-atake ni Neri sa 3rd at 4th round at madalas pa rin McCorner si Raymond, subalit hindi rin magpapatalo ang Pinoy. Ipinakita ni Raymond na may lakas siyang bumawi ngunit hindi makatama ang kanyang malalakas na suntok. En el capítulo anterior, Tabugón para mantenerse en pie a punto estuvo ahí
capítulo al Amazon. Es muy poderoso, Neri. Yo dudo mucho que este Tabugón vaya a aguantar demasiado en la pelea. Para mí se cae pronto. Aquí viene de nueva cuenta lanzando. Se ve cansado, ya no está bien plantado. No es el mismo. Y con esto Luis Pantera Neri acusó recibo del impacto Tabugón, que lanza esa derecha de manera descompuesta. Solamente bien plantado Panterita Neri. Con el izquierda y con la derecha. Otra vez castigando al filipino, que no se raja y también está envalentonado dando respuesta. Inflamación en el pómulo derecho. Tabugón va a salvar el tercer capítulo aquí en Chiapas, pero está cansado el filipino. A la hora de tirar golpes, no hace un paso lateral, sobre todo aprovechando que es zurdo y que puede desbalancear más. Último, lo vi mucho más suelto, El problema no es lo lo vi suelto. queriendo Es hacer. que deja las manos enfrente. Es un problema abajo. técnico importante para defender. Siempre la mejor forma de defender va a ser regresar las manos justamente arriba. Más que el rolling, más que el bending. Sobre la campana, la única más importante, la tarjeta de la maravilla. 10 puntos para el Pantera Neri, 9 puntos para Raymond Tabugón. El filipino, hoy cumpleaños un buen amigo tuyo, se llama Manny Pacquiao, 38 añitos. 38 añitos, caramba, es como mi carnalito chiquito. ¿Cómo lo quiero al Manny? Bueno, pero... ¿Yo? ¿Cuántos? Pues ¿cuánto le calculas? Como unos 45. Dando estos tremendos balazos, porque mira, pierde la verticalidad y empieza a atacar el Panterita. Una sobredosis de impacto. Izquierda, derecha, no le está metiendo, pero golpecitos cortitos a mediana velocidad. Se lo quiere comer vivo, Carlitos. Pero vivo, vivazo. Como que la mano, pero eso existe, ya. ¿Cómo no, caramba? Así que le puede hacer daño. Y sobre todo que tenga mucha atención ante el consejo que le mandó Eric Morales. ¡Ama! Se defiende también. Sí, puede ser el cierre de año. Y acaba de meter una derecha durísima. Otra con la izquierda. Entra otra vez arriba y abajo. Mete los hombros, se agancha Tabugón, porque sabe que le falta Estático ahí, se queda estático, no sale. el transcurso del año. Es el cierre del año. Le dijeron Tabugón, puede ser que se esté dando su espacio y esté también temeroso por la carrera. Te escucho, Eric. No, bueno, lo que te decía, no está preparado para ir atrás. Mira, a veces lo hace, a veces no. Intenta otra vez, vean qué bien salió ahora sí. Apenas esquivando con el hombro. Intenta otra vez, vean la machaca que empieza a meter. Pero Tabugón sale con una sorpresa de repente. De esa tiene que tener cuidado, Julio. Ya está lacerado, grito de loco, mira, ya está lastimado. Sí, Tabugón. Patuloy ang malalakas na atake ni Neri, at bago matapos ang ika-4 na round, sunod-sunod na mga banat ang tumama kay Raymond, kaliwat kanang kombinasyon ang nagpahirap sa kanya kaya't nagdesisyon na ang referee na itigil na ang laban. Panalo si Luis Neri via TKO. Ay, caramba, yo creo que sí, pero bueno, ese Hace un momento. Sí, pero me retracto. Ahí te van dos noticias. ¿Quieres primero la mala o la buena? La mala. Se cae Neri y Panterita. Le pegan, se puede caer. Ya lo vimos, se cayó hoy. La buena. Rectificó el camino. Poco a poco puede encontrar su ritmo. Él sabía de sus debilidades. Hindi man nanalo ang ating pambato. Nag-iwan naman ito ng mancha sa karera ni Luis Neri bilang kauna-unahang boksingero na nagpabagsak sa kanya.